Hoy, en Swift Beta, vamos a aprender a usar la arquitectura Model View Presenter en Swift. Esta arquitectura está compuesta por tres capas, tres componentes bien diferenciados, el Model, la View y el Presenter. Y antes de entrar en detalle, te voy a mostrar la aplicación que vamos a crear. La aplicación que vamos a crear es una lista de tareas, una To-Do app. En esta aplicación podremos ir añadiendo las tareas que queremos realizar. Al añadir una nueva tarea, aparece una nueva celda con el botón de favorito y el botón de borrar. De esta manera podremos marcar una tarea como favorita y también podremos eliminar la tarea. Otra opción que vamos a añadir a la aplicación de hoy es que añadiremos un botón para eliminar todas las tareas de golpe. Vamos a ver en detalle la arquitectura Model View Presenter y para hacerlo voy a explicar las tres claras separaciones que tenemos. Voy a empezar por el model. El modelo representa los datos y la lógica de negocio. El modelo tiene la responsabilidad de guardar y manipular los datos de la aplicación. Por ejemplo, esta capa se encarga de realizar peticiones HTTP, acceder y persistir información en la base de datos, etc. Una vez hemos visto el model, vamos a la siguiente capa, vamos a la view. Es la vista que acabamos viendo por pantalla. Esta vista mostrará la información necesaria a un usuario. En el ejemplo de hoy, nuestra view será el UI Collection View, que va mostrando celdas que heredan de UI Collection View Cell. Dentro de cada una de estas celdas mostraremos la información de la tarea y dentro de la celda aparecerán otras subvistas como el botón de borrar la tarea y el botón de marcar una tarea como favorita. Y finalmente vamos a ver la última capa, el presenter. El presenter es el intermediario entre el modelo y la vista. En el ejemplo de hoy vamos a ver cómo el presenter recibe acciones de la vista y se las pasa al modelo. Y también vamos a ver cómo el presenter pasa información a la vista. Le pasa esta información a la vista para que la pueda mostrar por pantalla. En este caso le pasará la lista de tareas. El presenter es un mediador y para poder comunicar la información que le llega desde el modelo a la vista utilizaremos los protocolos. Utilizaremos el Delegation Pattern. La arquitectura Model View Presenter nos permite mantener nuestra aplicación desacoplada y esto nos permite crear tests fácilmente. Por ejemplo, el presenter está desacoplado de la UI y esto nos permite crear tests de una manera muy limpia. Una vez hemos visto esta pequeña introducción a la arquitectura Model View Presenter en Swift, vamos a crear nuestra aplicación. Pero antes, si quieres apoyar el contenido que subo cada semana, suscríbete. De esta manera seguiré publicando contenido completamente gratuito en YouTube. También comentarte que tengo un libro de Swift con varios capítulos y ejercicios prácticos totalmente en castellano. Al adquirir el libro tendrás todo el código de cada capítulo en Playgrounds y también la solución de cada ejercicio. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Y lo primero de todo que vamos a hacer es lo de siempre. Abrimos Xcode y seleccionamos la opción de Create a New Xcode Project, esta opción de aquí. Aquí nos aseguramos que esté seleccionado Multiplatform iOS y en Application clicamos en App y le damos a Next. Aquí voy a añadir un nombre a mi proyecto, lo voy a llamar Architecture MVP. Y aquí, muy importante en Interface, tiene que estar seleccionada la opción de Storyboard, ya que estamos utilizando el framework de UIKit. Una vez hemos completado estos pasos, le damos a Next y en mi caso voy a crear el proyecto en el escritorio. Y voy a hacer Xcode más grande. Una vez creado el proyecto, lo siguiente que vamos a hacer es crear la estructura de nuestra arquitectura. Vamos a crear tres carpetas para diferenciar bien el código de cada componente. Creamos la carpeta Model, View y Presenter. Nos vamos aquí al listado de ficheros, pulsamos el botón derecho y le damos a New Group. Vamos a crear primero la View, repetimos el paso New Group, creamos el Presenter y ahora faltaría crear la última capa, el modelo. Y en este caso voy a subir la carpeta View justo aquí, debajo del model. Y tenemos Model View Presenter. Dentro de la carpeta View vamos a mover el View Controller que se ha generado cuando hemos creado nuestro proyecto de Xcode. Lo vamos a mover a la carpeta View, ya que este View Controller va a ser la View de nuestra aplicación de hoy. Y para que tenga más sentido este nombre, en lugar de poner View Controller, vamos a llamar a esta nueva clase List of Task View. Y es aquí donde presentaremos todas las tareas que vayamos creando a lo largo del vídeo de hoy. Aparte de renombrar esta clase, vamos a renombrar también el fichero. Y también nos vamos a ir al storyboard llamado main y vamos a seleccionar el único view controller que tenemos. En este caso nos vamos al inspector de identidad y en lugar de utilizar este nombre de la clase que es el que acabamos de renombrar, vamos a poner el nombre de la clase que acabamos de añadir, que es List of Task View, y pulsamos Enter. Volvemos a nuestra vista y pulsamos Command B para ver si compila todo correctamente. Perfecto, Build Succeed. Una vez hemos hecho este paso, que ha sido la introducción de lo que vamos a ver ahora, vamos a continuar y vamos a empezar por la capa del modelo. Vamos a empezar por la capa más baja de todas y dentro de la carpeta Model nos vamos aquí arriba
Y dentro de esta carpeta vamos a crear la struct con la que trabajaremos en toda nuestra aplicación. Vamos a crear una struct llamada task y va a ser nuestro modelo. Pulsamos Command N, seleccionamos Swifile y aquí vamos a crear un nuevo fichero llamado task. Y va a ser una struct con solo 3 propiedades. Voy a hacer un poco el tamaño de la letra más grande. Perfecto. Esta struct tiene 3 propiedades. Un identificador, un texto que será la tarea que queremos hacer, por ejemplo, salir a correr o, por ejemplo, hacer la compra de la semana. Y esta propiedad nos indicará si esta tarea está como favorita o no. Una vez hemos hecho este paso, ya podemos crear toda la lógica de negocio que tendrá nuestra aplicación. Dentro de esta misma carpeta, de la carpeta Model, creamos una clase llamada Task Database. Es decir, nos vamos al listado de ficheros, nos vamos aquí a la carpeta Model y pulsamos Command N. Y aquí vamos a seleccionar Swifile, le damos a Next y vamos a crear nuestra clase Task Database. Perfecto. Aquí dentro vamos a crear nuestra clase Task Database. Y dentro de esta clase vamos a crear una propiedad que va a ser un array del modelo task que hemos creado en el paso anterior. Es decir, creamos nuestra propiedad, que es un array de task, y creamos el inicializador. Le vamos a pasar un array vacío aquí. Perfecto. Dentro de esta clase vamos a crear métodos para crear tareas, modificar una tarea para que sea favorita o deje de serlo, borrar una tarea o borrar todas las tareas de golpe. Cada nuevo cambio que hagamos en esta clase se almacenará en esta propiedad. Vamos a empezar con el método de crear una nueva tarea. Vas a ver que todos los métodos que vamos a crear son muy sencillos. Fíjate que lo único que hacemos es este método createTask, recibe un parámetro de entrada que es de tipo task y lo único que hacemos es añadirlo al array de nuestra propiedad y finalmente lo retornamos actualizado. A continuación vamos a crear el método para marcar una tarea como favorita o desmarcarla como favorita. En este método lo que estamos haciendo es extraer la tarea que está dentro de nuestro array que tiene el ID que le estamos pasando como parámetro a nuestro método y si encontramos un index quiero que saques esa tarea en concreto y actualices el valor de la propiedad favorito y finalmente retornamos otra vez todas las tareas. A continuación vamos a crear el código para borrar una tarea en concreto que va a ser muy parecido al método isFavorite que hemos creado aquí. Es más, puedo copiar y pegar, lo copio y lo pego. Y aquí vamos a poner remove. Perfecto. Y ahora vamos a crear otro método, que es el más sencillo de todos, para borrar todas las tareas que hay en nuestro array. Muy bien, acabamos de crear la parte del modelo de nuestra aplicación de tareas. Tenemos nuestra lógica de dominio dentro de la clase Task Database. Ahora ya podemos continuar y vamos a una capa superior que sería el presenter. Con esta capa ya hemos finalizado. Hemos creado un modelo que va a representar la tarea en sí, con las 3 propiedades que hemos creado. Y luego también hemos creado la lógica de dominio de nuestra Task Database. En este caso, esta Task Database está en memoria. Y iremos almacenando todas las tareas dentro de esta propiedad. Una vez hemos acabado con la capa del modelo, nos vamos a la capa del presenter. Nos vamos aquí al listado de ficheros, pulsamos la carpeta y vamos a crear un nuevo fichero, pulsamos Command N. En este caso creamos un Swifile y lo vamos a llamar Task Presenter. Aquí dentro vamos a crear una referencia a la Task Database que acabamos de crear. Y también vamos a crear una propiedad que va a ser de tipo array de task. Perfecto. Como hemos dicho al inicio del vídeo, nuestro presenter es el mediador entre la view y el modelo. Una vez hemos creado la referencia con nuestro modelo, desde nuestro presenter ya podemos acceder a todos los métodos que hay dentro de Task Database. Vamos a crear un método para poder crear una task nueva desde nuestro presenter. Pues nos vamos aquí abajo y vamos a crear un nuevo método. En este caso le va a entrar como parámetro una string. Y dentro de este método, si esta string tiene un valor, es decir, no está vacía, vamos a aplicar cierta lógica, una pequeña validación. Pero si está vacía, lo que vamos a hacer es no hacer nada. Vamos a hacer un return.
Y aquí vamos a aplicar la lógica una vez pasada esta validación. Y lo que vamos a hacer es crear una nueva tarea. En este caso le pasamos el texto de este parámetro que nos está entrando a nuestro método create y marcamos como favorito a false. Y lo siguiente que hacemos, vamos a asignar a nuestro array que acabamos de crear justo aquí arriba en esta propiedad el siguiente resultado. Vamos a llamar a taskdatabase.create y le pasamos la new task que queremos crear. Y si te acuerdas, todos los métodos que utilizábamos en nuestro task database devuelven un array. Nos vamos a asegurar que siempre en esta propiedad va a haber los últimos datos actualizados. Fíjate, como te decía un momento, que el parámetro de entrada es de tipo string. Este valor será el que nos enviará la view y nosotros desde el presenter crearemos el tipo task para pasárselo al modelo. El valor task, este de aquí, lo recogeremos dentro de un text view que crearemos en la view en los próximos minutos. Una vez hemos creado este método de create, vamos a crear otro método para poder actualizar si una tarea es favorita o no. Vas a ver que es muy sencillo. Vamos a crear un método que se llame updateFavorite y aquí dentro le va a llegar un identificador que nos va a servir para saber qué tarea actualizar. Vamos a hacer como antes, vamos a llamar al taskdatabase.update, que es el método que hemos creado hace unos minutos, y le pasamos el task ID. Ya hemos creado dos métodos. Fíjate que lo que estamos haciendo aquí de asignar cada vez que hacemos una operación con el task database a la propiedad task del task presenter, lo podríamos solucionar de otra manera. Podríamos utilizar, por ejemplo, un completion block, pero para no centrarnos en otros temas que no están relacionados con la arquitectura Model View Presenter, vamos a simplificar mucho el vídeo haciéndolo de esta manera. Así que vamos a continuar, vamos a crear los dos métodos que nos faltan. Vamos a crear el que podamos borrar una tarea específica a partir de un ID. Lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a copiar este método, lo pegamos y aquí vamos a poner remove task. Y aquí, en lugar de llamar al update, vamos a llamar al remove, este de aquí. Y por último, vamos a crear otro método que es para borrar todas las tareas que tenemos. Este de aquí. Con estas líneas que hemos implementado en nuestro presenter podemos continuar y dar por acabado el presenter de momento. En realidad volveremos aquí en los próximos minutos para crear una pequeña implementación, pero por ahora podemos movernos a la capa superior y podemos ir creando la capa de la view. De momento hemos creado la capa del modelo, hemos creado también la capa del presenter y ahora nos movemos a la capa de la view. Nos vamos aquí a List of Tasks, View. Dentro de la view vamos a crear un UI Collection View con una celda customizada, es decir, la vamos a personalizar para poder añadir tantos buttons y subvistas como queramos. Esto también implica que acabaremos teniendo dos ficheros dentro de esta carpeta View. Vamos a empezar por el primero, que es la clase en la que estamos ahora mismo. Y dentro de esta clase vamos a crear las subvistas de nuestra aplicación. Vamos a crear un UI Text View para poder escribir la tarea que queremos crear. Vamos a crear también un UI Button para lanzar la acción que queremos crear una nueva tarea y vamos a crear un UI Collection View para poder listar todas las tareas que vayamos creando. Pero primero de todo vamos a crear una referencia al presenter que acabamos de crear. Y justo aquí abajo vamos a crear todas las subvistas. Primero vamos a crear el Text View, después el UI Button y a continuación vamos a crear el Collection View. Voy a poner el modo rápido. Una vez hemos creado el Text View, vamos a crear ahora el Button. Nos vamos aquí y lo vamos a crear. Muy sencillo, hemos creado el button y ahora vamos a crear el Collection View. Más tarde arreglaremos este error que tenemos aquí.
Una vez hemos creado estas tres subvistas, las vamos a añadir a la jerarquía de vistas y vamos a arreglar este error. De momento vamos a comentar esta línea. Nos vamos aquí abajo, nos vamos al View Did Load y vamos a añadir estas tres subvistas que acabamos de crear y vamos a aplicar las constraints. Perfecto, ya hemos añadido nuestras subvistas a la jerarquía de vistas de nuestro View Controller y hemos aplicado todas las constraints necesarias. Ahora lo que vamos a hacer es corregir el error que hemos comentado antes, este de aquí. Aquí lo único que tenemos que hacer es implementar este método para que cuando se pulse el botón de Create Task Button se ejecute el método que vamos a crear ahora. Nos vamos aquí abajo y vamos a crear el método. Y de momento vamos a poner un simple printado. Vamos a poner aquí Create Task. Perfecto. Y bueno, ya que tenemos una referencia de nuestro presenter aquí arriba, ya podemos llamar a nuestro método. Nos vamos aquí abajo, ponemos presenter.createTask y le pasamos la string de nuestro TextView. Tan sencillo como poner TextView.text. Ahora podemos pulsar Command R y vamos a ver qué resultado nos muestra el simulador. Fíjate que estamos teniendo un error y se ve a simple vista. Esto, fíjate que estoy viendo desde aquí el error que hemos cometido. En lugar de poner aquí Task Test View, tenemos que poner Task Collection View. Vamos a volver a pulsar Command R y ahora, perfecto, justo el resultado que queríamos. Ahora mismo estamos viendo aquí en el simulador que tenemos un UI Text View, un UI Button y aquí un UI Collection View que podemos interpretar que está ahí, ya que aún no tenemos ninguna celda que se pueda visualizar dentro de él. Una vez tenemos creada esta parte de la UI, de la View, lo que vamos a hacer es añadir un button que se encargará de borrar todas las celdas de golpe. Es decir, de borrar todas las tareas que tengamos almacenadas en nuestro array. Para hacerlo, lo vamos a añadir dentro del Navigation Controller, pero nosotros todavía no hemos creado nuestro Navigation Controller. No te preocupes que es muy sencillo. Nos vamos a nuestro Storyboard, aquí el que se llama Main, y clicamos. Una vez estamos en el Storyboard, seleccionamos el View Controller y nos vamos aquí al Editor, Embed In, y le damos a Navigation Controller. Al hacerlo debe aparecer una nueva vista en el Storyboard y esta nueva vista es el Navigation Controller. Fíjate que está conectado con esta flechita de aquí. Ahora vamos a volver a nuestro código, nos vamos a nuestra View, a List of Task View y vamos a añadir el button para borrar todas las tareas de golpe. Para hacerlo vamos a nuestro método ViewDidLoad, que es este de aquí, y vamos a añadir la siguiente línea de código. Una vez hemos escrito esta línea de código, tenemos un error. Para arreglarlo, nos vamos al presenter y nos vamos al método removeAllTask. Y aquí arriba necesitamos especificar esta keyword de aquí, ObjectTC. Volvemos a nuestra view y el error debería desaparecer. Si ahora pulsamos Command R, vamos a ver este nuevo button que hemos añadido en nuestro Navigation Controller. Perfecto, lo tenemos justo aquí arriba. Una vez hemos añadido esta pequeña mejora, ahora vamos a crear la celda que representará nuestra tarea. Es una celda muy sencilla con un UI Label y dos UI Buttons. El UI Label lo usamos para mostrar el texto de la tarea. Es decir, por ejemplo, si creamos una tarea que es salir a realizar la compra de la semana, dentro del UI Label aparecerá este texto. Y también vamos a crear los buttons que serán para marcar o desmarcar como favorito una tarea y el otro button será para borrar la tarea. Así que dentro de nuestra carpeta View, nos vamos aquí, vamos a crear una celda llamada Task Collection View Cell. Pulsamos Command N y creamos un Swift file. Nos vamos aquí y creamos nuestra Task Collection View Cell.
y le damos a Create. Lo primero de todo que vamos a hacer es importar UIKit y lo siguiente es crear la clase. Muy importante, que herede de UI Collection View Cell. Y aquí dentro vamos a crear nosotros nuestra implementación. Igual que hemos visto con la view anterior, dentro de esta celda voy a crear las subvistas que te comentaba. Y en este caso también voy a crear dos stack views. Voy a poner el modo rápido. Y finalmente creamos la última stack. Una vez hemos creado el label, el button para marcar como favorito la tarea, el button para poder borrar la tarea, el stack de los buttons y el stack principal, ahora lo que vamos a hacer es crear el inicializador y añadir estas subvistas a la view de la celda. Vamos a ello. Primero vamos a crear el inicializador. Y ahora vamos a añadir todas las subvistas a la jerarquía de vistas de la celda. Y para ello vamos a añadir el stack principal, el que hemos creado último de aquí arriba, este de aquí. Ya que dentro de este stack estamos añadiendo el title label y también todos los botones. Volvemos aquí abajo y vamos a crear el método que nos va a generar las constraints. Y una vez hemos acabado con las constraints, ahora vamos a añadir los métodos que hemos asignado a cada button. Es decir, vamos a crear este método para que cada vez que se pulse este button se ejecute cierta lógica. Y lo mismo vamos a hacer para el siguiente button, el de borrar una tarea. Vamos a generar estos dos métodos, los vamos a hacer justo aquí abajo. Y de momento aquí dentro vamos a poner un to-do, indicando que los vamos a arreglar más tarde. Si ahora pulsamos Command B, vamos a ver si compila nuestra aplicación. Y es correcto, no tenemos ningún error. En un rato volveremos y crearemos la implementación de estos dos métodos. Ahora vamos a crear un método que nos permitirá configurar nuestra celda. Es decir, podremos asignar un texto a nuestro title label y también podremos asignar la imagen correcta del button de favorito para saber si una tarea en concreto está marcada como favorita o no. Y esto es muy sencillo. Nos vamos justo aquí abajo y vamos a crear un método que nos va a permitir configurar la información de esta vista. Perfecto, ya tenemos nuestra celda casi implementada. Más adelante volveremos para añadir un par de líneas que serán estas líneas de aquí. Añadir esta lógica a estos dos métodos. Ahora ya estamos listos para registrar nuestra celda en nuestro UI Collection View. Para hacerlo, volvemos a la clase ListOfTaskView, a esta de aquí. Y dentro de la propiedad Task
Collection View, esta de aquí, vamos a registrar nuestra celda, la que acabamos de crear ahora mismo. Nos vamos, por ejemplo, aquí, ponemos Collection View, Register, y especificamos la celda que queremos registrar. Una vez hemos hecho este paso, vamos a nutrir ahora a nuestro UI Collection View con el array de tareas. Es decir, el array que tenemos de tareas lo tenemos que mapear de alguna manera a las celdas que se van a aparecer dentro de nuestro UI Collection View. Para crear esta conexión tenemos que conformar el protocolo UI Collection View Data Source que hemos visto en varios vídeos del canal. Para poder conformar este protocolo nos vamos al método ViewDidLoad y justo aquí abajo vamos a conformarlo. Vamos a especificar que el que lo va a conformar es self, es decir, ponemos task collection view .data source y ponemos self. Al hacerlo obtenemos un error de compilación. Aquí lo que hemos indicado es que list_of_task_view va a conformar el protocolo, pero aún no hemos implementado los métodos obligatorios de este protocolo. Nos vamos más abajo, abajo de todo el fichero, y vamos a crear una extensión. Vamos a especificar el protocolo que queremos conformar, que es el UI Collection View Data Source. Y si pulsamos Command B nos va a aparecer un error. Fíjate que lo he hecho aposta para que el compilador nos ayude y nos genere los dos métodos obligatorios que debemos crear. Estos dos métodos ya los hemos visto varias veces en el canal. El primero sirve para saber cuántas celdas queremos mostrar en el UI Collection View y serán tantas celdas como tareas tengamos en el array. Y el segundo método lo necesitamos para poder representar visualmente cada tarea. Vamos a implementarlos para verlo más claro. El primer método va a tener tantas celdas como tareas tengamos en nuestro presenter. Pues vamos a poner presenter.task.count. Ya hemos acabado de implementar este método de aquí. Y el segundo método es muy fácil, pero tiene más líneas de código. Vamos a rellenar cada celda que aparezca en nuestro Collection View con la información de la tarea. Pues vamos a ello. De esta manera conseguimos poder representar y rellenar la información de la celda con la información de la tarea. Fíjate que estamos utilizando este método que hemos creado hace un momento en nuestra celda, este de aquí. Volvemos a list_of_task_view y parece que ya lo tenemos todo conectado. Vamos a compilar y vamos a ver qué ocurre. Pulsamos Command R y en este caso voy a poner una tarea. Hacer compra de la semana y le doy a crear. En este caso, al escribir una tarea y pulsar el botón de Create, no ocurre absolutamente nada. Y esto es normal, ya que la view está pasando la información al presenter y el presenter está pasando la información al modelo. Está indicando la acción que tiene que realizar, que por ejemplo en este caso es crear una tarea. Una vez el modelo crea la nueva tarea, lo comunica al presenter, pero el presenter no está notificando a la view para que refresque el contenido de su Collection View y así poder mostrar la nueva información. Nos falta hacer este último paso. ¿Cómo lo solucionamos? Necesitamos usar el Delegation Pattern. Vamos a nuestro presenter y allí creamos un protocolo llamado UI. Muy sencillo. Vas a ver que con muy pocas líneas de código podemos solucionar lo que está ocurriendo en nuestra aplicación. Nos vamos a Task Presenter, nos vamos arriba del todo y aquí vamos a crear nuestro nuevo protocolo. Voy aquí arriba y vas a ver lo sencillo que es nuestro protocolo UI. En este caso, nuestro protocolo se llama UI y solo tiene un método que se llama update. Este protocolo nos va a servir para notificar a la view para que se refresque con la nueva información, con las nuevas tareas actualizadas. Una vez hemos creado este protocolo, vamos a crear aquí en nuestro presenter una nueva propiedad de tipo UI. Es decir, vamos a añadir el week, va a ser una variable y la vamos a llamar delegate. Tan sencillo como esta línea de aquí. Y ahora, en todos los métodos que queramos notificar a nuestra view de que hemos hecho un cambio en nuestra propiedad task, llamamos al delegate. Por ejemplo, en nuestro caso, al final de cada método de estos 4 que hemos creado aquí. Nos vamos justo aquí al create y vamos a poner delegate.update. De esta manera enviaremos una notificación a nuestra vista y nuestra vista hará un reload del Collection View mostrando las tareas actualizadas. Copiamos esta línea y la añadimos al final de los 3 métodos que nos quedan. Ahora ya podemos decir que hemos acabado con nuestro presenter. Nos vamos a la view e indicamos que somos el delegado del presenter. Es decir, nos vamos aquí a list_of_task_view y justo en el método onViewDidLoad, este de aquí, justo aquí debajo podemos poner que somos el delegado del presenter.
Y ahora lo único que nos falta hacer es conformar el protocolo UI, el que acabamos de crear en nuestro presenter con el método update. Nos vamos al final del fichero y vamos a crear una nueva extensión. Y aquí dentro del método update lo que vamos a hacer es borrar el texto que hemos añadido en el text view y vamos a refrescar lo que hay dentro del collection view. Vamos a hacer un reload data. Voy a ver cómo he llamado a esta propiedad. La he llamado Task Collection View. Perfecto, elimino esta S de aquí. Y ya lo tendríamos. Si ahora compilamos nuestra aplicación, pulsamos Command R, vamos a empezar a añadir tareas nuevas. Por ejemplo, realizar la compra de la semana. Y le damos al botón de crear. Fíjate que la tarea se ha creado correctamente y se está mostrando dentro de la celda del Collection View. Vamos a añadir, por ejemplo, otra tarea, ir al gimnasio. Y le damos a crear. Perfecto, ya tenemos otra tarea creada. Pero ¿qué ocurre si le damos a favorito y a borrar? No está ocurriendo absolutamente nada. Vamos a crear esta pequeña implementación con muy pocas líneas de código. Y para hacerlo vamos a volver a nuestro Task Collection View Cell. Pero antes, fíjate que si le damos aquí a borrar todos, la lista de tareas desaparece. Esta implementación es correcta, igual que la de crear una nueva tarea. Ahora vamos a actualizar la lógica para poder marcar como favorito una tarea y poderla eliminar. Volvemos a nuestra vista la celda que hemos creado antes, que es el Task Collection View Cell, y aquí vamos a crear tres propiedades nuevas. Las dos primeras propiedades, estas de aquí, son dos closures. Y estos dos closures nos permitirán notificar a la vista padre de que hemos pulsado el botón de favorito y el botón de borrar una tarea. Y la tercera propiedad nos servirá para tener el identificador único de la tarea. De esta manera podremos saber qué tarea debe ser actualizada para marcar como favorito o para borrar. Una vez hemos creado estas tres nuevas propiedades en nuestra celda, nos vamos abajo del todo. Y ahora vamos a rellenar los dos métodos donde habíamos añadido el to do. Vamos a empezar con el del favorito. Y una vez hemos creado esta implementación tan sencilla, lo que estamos haciendo es que si tenemos un Task ID, le hemos asignado un Task ID a la propiedad opcional que hemos creado hace un momento, se lo pasamos al closure TapOnFavorite. Esta implementación la vamos a hacer exactamente igual en el método de TapOnRemove. Y en lugar de llamar al closure de TapOnFavorite, vamos a llamar al TapOnRemove. Este de aquí. Y por último, muy importante, tenemos que setear, tenemos que asignar un valor a la propiedad Task ID, la tercera que hemos creado. Fíjate que aquí en nuestro método configure estamos pasando un parámetro ID. Aquí nos hemos adelantado antes. Lo que vamos a hacer es poner self.taskID igual al ID que le estamos pasando. Y una vez tenemos esta parte finalizada, donde hemos creado estas tres propiedades y las hemos utilizado tanto como para añadir la lógica cuando se pulsa uno de los dos buttons de favorito o borrar, y también hemos asignado un valor a la propiedad TaskID, lo que hacemos es volver a nuestra vista padre. Volvemos a la vista ListOfTaskView y dentro del método self4itemAdd, este de aquí, vamos a añadir 4 líneas de código que van a hacer que funcione toda nuestra aplicación. Nos vamos justo debajo del método de configure y aquí vamos a asignar la lógica que le toca a cada closure que hemos creado. TapOnFavorite y también el TapOnRemove. ¿Qué va a ocurrir cuando pulsamos un botón de favorito dentro de una celda? Pues vamos a llamar a nuestro presenter indicando que queremos updatear esa celda como favorito o desmarcarla como favorito. De esta manera llamamos a nuestro presenter. Fíjate que cada vez que llamamos a nuestro closure desde la celda, lo que estamos haciendo aquí es le estamos enviando un Task ID. Fíjate, este parámetro que estás viendo aquí es el que vamos a recibir aquí, es este de aquí, y por lo tanto podemos aplicar cierta lógica. Nosotros en nuestro caso vamos a marcar o desmarcar una tarea como favorito, y para el caso del TapOnRemove vamos a hacer exactamente lo mismo, ya que vamos a recibir un ID, pero en lugar de actualizar una tarea, lo que vamos a hacer es borrarla. Y le pasamos el Task ID. Ahora vamos a compilar y vamos a ver qué tal se comporta nuestra aplicación. Voy a añadir un par de tareas. Fíjate, con estas tareas que hemos creado, vamos a probar de pulsar un favorito. Fíjate que al pulsar un favorito hemos marcado hacer la compra de la semana como favorito. Y vamos a marcar también como favorito leer libro 30 minutos.
Fíjate que se ha actualizado. Podría desmarcarlo y no habría ningún tipo de problema, fíjate. Y en caso de querer borrar una de las tareas, por ejemplo la del medio, ir al gimnasio, podría pulsar el icono de borrar. Y hemos borrado la tarea de ir al gimnasio. Hoy en Swift Beta hemos aprendido a cómo crear una aplicación muy sencilla utilizando la arquitectura Model View Presenter. Esta arquitectura nos permite tener 3 capas, que son el modelo, la vista y el presenter. Hemos creado cada clase desde cero y le hemos añadido a la capa correspondiente. En el presenter hemos añadido un único presenter, en la view hemos creado una vista compuesta por un text view, un button y un collection view, y también hemos añadido unas celdas personalizadas. Hemos creado la vista que queremos representar de una tarea. Y también en la capa model hemos creado la estructura de datos con la que queremos trabajar, que es una tarea, y también hemos creado Task Database para crear la lógica de dominio. Esta arquitectura es muy sencilla de utilizar y la puedes usar perfectamente dentro de tus aplicaciones iOS. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.